¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 19 en el cual continuaremos con el tema de dos banderas, ¿no? La meditación de dos banderas. De forma previa a entrar en sí al tema, San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales nos propone este preámbulo, ¿no? Que habla sobre la consideración de estados. Ahorita de repente podemos también profundizar un poco a qué se refiere de repente con estado, ¿no? El primer estado que menciona San Ignacio corresponde a aquel que es el de la custodia de los mandamientos, como el niño Jesús que es obediente a sus padres, ¿no? Entonces, el primer estado al cual estamos llamados todos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, es a la custodia de los mandamientos, ¿no? Es parte de esta primera decisión que hay que tomar dentro de la vida cristiana, vivir cuando menos este mínimo, ¿no? Este mínimo de custodiar los mandamientos y también dentro de la naturaleza de lo que nos toca en la forma de vida y en el tiempo en el cual estamos, ¿no? Entonces, como el niño Jesús, ¿no? Que es obediente a sus padres, como hijos en general, ¿no? Obedientes a los padres, como padres que cuidan de los hijos, en los estudios, quienes estudian, en el trabajo, quienes trabajan, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la forma de vida que llevamos. Entonces, en primer lugar, ¿no? El primer estado que deberíamos tomar conciencia es la custodia de los mandatos. El segundo estado al cual también estamos llamados es la perfección evangélica, ¿no? Así como el niño Jesús que deja a sus padres para servir al Padre, a Dios Padre, en el templo, ¿no? Cuando el niño Jesús se pierde y es hallado en el templo, había dejado a María y a José porque necesitaba ocuparse de los asuntos de su padre, ¿no? Entonces él elige al Padre, ¿no? A Dios Padre, por encima de la necesidad, digamos, de estar con sus padres o incluso una forma de obedecer explícitamente a sus padres. Pone en primer lugar la necesidad de esta perfección evangélica por encima incluso de esta obediencia a los padres, ¿no? Entonces, este es el segundo estado al cual también estamos llamados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que el cristiano, el católico, está llamado a la perfección evangélica sin importar la forma de vida que lleva, el estado de vida que ha elegido o al cual ha sido llamado. Todos somos llamados, en primer lugar, a la custodia de los mandamientos y, en segundo lugar, a la perfección evangélica, ¿no? Y la perfección evangélica se puede entender de alguna otra forma como la santidad. En la perfección evangélica encontramos lo que serían las características propias de la vivencia de virtudes heroicas. Y es la vida de virtud heroica la que nos permite, pues, llevar una verdadera vida de santidad, ¿no? La custodia de los mandamientos es la primera elección que tenemos, ¿no? La elección de una vida justa, de una vida de cara a Dios, de evitar el pecado, que es, digamos, ese mínimo del cual también hablábamos el día de ayer, ¿no? Que debemos de entregar. Y la perfección evangélica es más bien esta generosidad, ¿no? Porque va por encima de la renuncia al pecado, y es más bien una entrega explícita, ¿no? Que parte del amor. Ya después de esto, o de hecho incluso, ¿no? En base a estos dos estados, es que uno elige en tercer punto el estado de vida, ¿no? El estado de vida sacerdotal, matrimonial, célibe, religioso, el- incluso de repente otras consideraciones de estados como el lugar de vida, el oficio, ¿no? Consideramos aquí pues estados a aquellas elecciones de vida que implican una promesa, un voto o alguna implicancia, digamos, de una realidad que es estática, ¿no? Por ahí de ahí viene este estado en el tiempo, ¿no? Es una realidad que permanece. Entonces no es un simple compromiso pequeño, sino más bien una especie de misión que viene desde ese momento en adelante, ¿no? Como estas misiones, ¿no? Sacerdotal, matrimonial, que son sacramentales, y también pues como aquellos que hacen promesas o votos religiosos o en el celibato, ¿no? Podrían haber otros estados de repente a considerar también, por ejemplo, igual, ¿no? En los oficios, en la elección del lugar de vida, em,
y de repente algunos otros que podríamos considerar, ¿no? Que van en línea también con estas realidades de repente el llevar a cabo pues una empresa, ¿no? Ya sea, digamos, temporal, ¿no? O sea, en el sentido de terrenal, ¿no? Una empresa eh, comercial, ¿no? Que también pues sirve a la sociedad, ¿no? O también una misión evangélica, ¿no? Un apostolado particular, ¿no? Un voluntariado. Eso también podría, pues, en alguna medida, de acuerdo a cuán grande y a qué clase de compromiso nos pida Dios, también podría considerarse un estado, ¿no? Porque también implica una especie de cambio grande en la vida, ¿no? Si es que es un compromiso permanente, ¿no? Y si es que no, pues de repente no sería tanto un estado, pues, pero sería seguro alguna otra realidad que habría que también que discernir, ¿no? Entonces, igual este preámbulo para poder entrar al tema de dos banderas, ¿no? Y ahora ya entrando en sí al tema de las banderas, ¿no? Comenzamos con este preámbulo en el cual describimos qué es lo que vamos a comenzar a contemplar, ¿no? Entonces nos dice así San Ignacio, la contemplación de dos banderas, ¿no? Una que es la de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, y la otra de Lucifer, ¿no? Del demonio, mortal enemigo de la humanidad, ¿no? Entonces hay dos banderas, ¿no? En primer lugar, la bandera de Cristo y la bandera del demonio, ¿no? No existen, en primer lugar, otras banderas, ¿no? No hay una especie de punto gris, ¿no? En el cual elijo una bandera intermedia o a veces estoy en el bando de Cristo y a veces estoy en el bando de Lucifer, ¿no? Es una u otra, ¿no? Recordar aquí, particularmente, que el pecado mortal nos hace, de forma explícita, esclavos del demonio. Y por eso, pues, también, pues, somos, o sea, es propio que del pecado mortal que nos lleve al infierno, ¿no? En cambio, ¿no? El pecado venial no nos, o sea, nos esclaviza, por supuesto, sin embargo, no nos hace esclavos explícitamente el demonio, ¿no? Sin embargo, si caemos en pecado mortal, pues es por influencia de tres realidades, ¿no? El demonio, el mundo, ¿no? O sea, digamos, el mundo, la sociedad que nos invita también a esta realidad, a pecar, y la carne, ¿no? O sea, nuestro interior, que decide, que quiere, que anhela a caer en tentación a veces, ¿no? Entonces recuerda que son dos banderas, ¿no? No hay más, entonces o elegimos a Cristo o elegimos a Lucifer. Contemplar cómo Cristo llama y quiere a todos bajo su bandera y Lucifer al contrario bajo la suya, ¿no? Entonces hay este llamado, ¿no? Que también podemos relacionar mucho con esta contemplación del llamado del Rey Eterno. Cristo quiere a todos bajo su bandera y Lucifer en cambio quiere conquistar a almas, digamos, bajo la suya, ¿no? Quiere perder a la humanidad, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Contemplar un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor, y otro campo en la región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer, ¿no? Entonces, contemplar, imaginar estos lugares, ¿no? Que bueno, de San Ignacio les pone un lugar específico, ¿no? Jerusalén, como aquel lugar en donde Cristo completó su misión, y Babilonia como este lugar en el cual pues se lleva una serie de desórdenes, ¿no? Como una especie de ciudad del pecado, ¿no? Que de repente, bueno, hoy en día seguro que no sería Babilonia en sí, sino otra, ¿no? Pero entenderlo así, ¿no? En esta dinámica en donde además, ¿no? Cada uno tiene como una especie de lugar, ¿no? De base, desde donde parten, ¿no? En esta empresa de conquistar almas. em, y claro, no hay una base, un lugar desde donde comienzan esta especie de combate militar, ¿no? De combate espiritual, ¿no? Porque es una realidad también, ¿no? Aquí importante que el hecho de tener dos banderas también implica un combate, ¿no? Si estoy con Cristo, estoy en contra del demonio. Si estoy con el demonio, estoy en contra de Cristo. No hay una especie de lugar neutro, no existe eso, ¿no? O sea, o elijo a Dios o elijo el demonio. No hay más. Entonces, sí, ir en ese sentido también, contemplando estas realidades, ir tomando conciencia de esto mismo, ¿no? Entramos entonces luego al siguiente punto que nos habla sobre la primera bandera,
Y comienza San Ignacio hablando de esta bandera que es la bandera del mal, la bandera de Lucifer, ¿no? Del demonio. Y nos dice así, ¿no? Imaginar así como si se sentase el caudillo de todos los enemigos, ¿no? El demonio, en aquel gran campo de Babilonia, como en una gran cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se muestra en este lugar el demonio, ¿no? Y cómo se muestra también cómo es, ¿no? Con aquello que es propio del demonio, ¿no? Este fuego, este humo, esta imagen horrible que infunde miedo, que busca corromper, que, que busca finalmente conquistar, pero sobre todo destruir a la humanidad, ¿no? O sea, el demonio no viene a ser amigos, viene a manipular, viene a seducir, viene a corromper, viene a destruir y a complacerse en la destrucción de los seres humanos. Entonces, cómo esta imagen que proyecta el demonio, ¿no? Es horrible también, ¿no? En ese sentido. El segundo punto nos dice, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra. Y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular, ¿no? Entonces, cómo hace llamados, digamos, ¿no? A estos innumerables demonios, estos innumerables ángeles caídos, cómo se esparcen por todo el mundo, ¿no? Entonces podemos imaginar cómo desde este lugar envía a los demonios hacia todas las ciudades, ¿no? Como vuelan, podríamos pensar, ¿no? De ciudad en ciudad, atacando a las almas, ¿no? De los hombres, de las personas. Y así, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Sin dejar ninguna provincia, lugar, estado ni persona, ¿no? Entonces ataca a todas las personas también, ¿no? O sea, cada persona tiene la posibilidad de ser tentada para caer en pecado mortal, para perder el alma y para el disfrute de los demonios, ¿no? Para la complacencia de los demonios en la pérdida del alma, ¿no? Y en su eterna perdición y sufrimiento en el infierno. No deja tampoco ningún estado, entonces ataca a todos, ¿no? Ataca a matrimonios, ataca a sacerdotes, ataca a religiosos, ataca a célibes, ataca a personas en un lugar y en otro, ataca a todas las personas en todos sus oficios, en todos los apostolados, en apostolados de formación, en apostolados sacramentales, em, digamos, ¿no? A administradores, ingenieros, médicos, ¿no? A todos, ¿no? Sin dejar, pues, digamos, ninguna piedra sin levantar. Y en tercer punto, considerar el sermón que les hace, como los amonesta para echar redes y cadenas, ¿no? Antes de seguir profundizando en este punto, mencionar también en el segundo punto cómo es que se habla sobre el envío de los demonios, ¿no? Aquí no habla de personas, sino solo de demonios. Eh, Considera aquí, pues en este sentido, ¿no? Cómo San Ignacio trata de alguna forma de expresar que, que como, o sea, como Lucifer es el enemigo de la humanidad, ¿no? Se vale sobre todo de los demonios. Entonces así podría, pues, algún ser humano congraciarse con el demonio para obtener, pues, aparentes riquezas, aparente poder, aparente honor, aparente placer temporal, pero en el fondo es solo una marioneta, ¿no? No es un aliado real del demonio, a diferencia del resto de demonios, ¿no? Que sí son aliados reales que tienen esta misma causa común de destruir la humanidad, ¿no? En cambio, los seres humanos que eligen de alguna forma ponerse bajo la bandera de Lucifer son meras marionetas, ¿no? Son, por así decirlo, tontos útiles, ¿no? Son personas que se dejan usar, ¿no? Que a cambio de un poder temporal, a cambio de ciertas realidades temporales, eh, s- intercambian pues su alma, ¿no? Exponen su alma al pecado mortal en favor de alcanzar ciertos premios temporales, ¿no? Que además pues el demonio cree este engaño de que no solo es temporal, que dura más tiempo del que parece,
que ya habrá una oportunidad para confesarse, o de que incluso de repente ni existe el infierno, entonces de que nos preocupamos, y así pues van volviendo a la persona y al final la destruye también, porque el verdadero sentido, ¿no? de esta empresa de Lucifer es la destrucción de la humanidad, ¿no? Entonces, se vale de las mismas personas para seguir destruyendo la humanidad, pero al final también destruye a las personas que incluso usó para destruir aún más y alcanzar aún mayor destrucción a otras, ¿no? Entonces, entender también cómo es esta dinámica y por eso es que en realidad solo los demonios se sirven entre sí, ¿no? Y nadie pues, puede controlar, eh, o sea, nadie puede hacer un pacto con Lucifer y controlar el pacto, sino más bien pierde el alma en este proceso. Entonces, bueno, ahora sí, ¿no? Considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta, ¿no? A los demonios para echar redes y cadenas. Que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después acrecía sobre. De manera que el primer escalón sea el de las riquezas, el segundo el del honor y el tercero de la soberbia, y estos tres escalones inducen a todos los otros vicios, ¿no? Entonces acá una de las cosas más interesantes es cómo San Ignacio describe que procede el demonio, ¿no? Y este es uno de los puntos principales de lo que queremos entender en la dinámica de dos banderas, ¿no? Esto es una meditación, ¿no? Estamos haciendo una especie de meditación guiada por medio del video, ¿no? De repente no es tanto un momento de oración como finalmente se busca hacer en ejercicios espirituales, pero lo que se busca entender en este punto es esto, ¿no? O sea, la dinámica de la tentación del demonio, ¿no? Cómo actúa, cómo envía a los demonios a actuar, ¿no? Entonces, lo primero que propone es la riqueza, ¿no? La riqueza asociada también al poder, ¿no? Entonces, o sea, gran cantidad de recursos, gran cantidad de capacidades, gran cantidad de poderes, ¿no? Todo estará disponible para todos, o todo estará disponible para ti. Tú podrás usar de lo que quieras, o de las personas, o de las cosas, y mira, si haces esto, alcanzarás más dinero, y si tienes más dinero, podrás alcanzar todo lo que quieras, ¿no? Porque al final las cosas en la vida se compran con dinero. Entonces, es esta forma de tentación que comienza a desvirtuar al ser humano, ¿no? Dice, si no me equivoco, el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Que hemos sido creados para la grandeza, pero la verdadera grandeza no es haber sido creados para la comodidad, ¿no? Sino para la santidad. Entonces, es esta grandeza la que verdaderamente busca el ser humano. Y por eso es que aquí pone esta forma de grandeza aparente, el demonio, para engatusar, para engañar y para encadenar, ¿no? a las riquezas al ser humano. Porque además, una vez que alcanza las riquezas, ¿no? y se apega a ellas, es mucho más difícil de que las deje ir. Entonces ahí comienza a echar redes y cadenas, como dice aquí. El segundo escalón está en el honor, ¿no? En el aprecio vano de los seres humanos, ¿no? Y aquí no estamos hablando, pues, necesariamente de una forma de honor que es propia de repente de actuar con caridad, con caballerosidad, ¿no? Con elegancia o galantería, sino más bien del honor que es propio de los poderosos, ¿no? O de quienes son capaces de con la riqueza dar muchas cosas, de quienes aparentemente están en la cima del mundo, de quienes ganan mucho dinero, de quienes tienen mucho poder y pueden mover las fichas de la sociedad con gran facilidad, ¿no? Y cómo esto gana pues honor frente a la humanidad, ¿no? Una especie de aprecio que además, ¿no? extiende esta red de cadenas. Yo me encadené con mis riquezas, ¿no? Yo me encadeno al buen honor, ¿no? A ser bien estimado por los demás, pero también en ese proceso trato de encadenar a los demás a mis riquezas, para que constantemente me paguen con este honor. Entonces un pecado compartido, ¿no? O que trato de compartir finalmente. Y también pues me apego a este honor, ¿no? A no ser despreciado o a ser siempre apreciado. Entonces para evitar ser despreciado, me acomodo,
me acomodo a diferentes realidades, entonces si a alguien no le gusta que hable sobre la vida y virtud, no hablo de la vida y virtud. Si tengo que, no sé, ¿no? Que tomar en exceso, que fumar, que drogarme, o que cometer, pues, no sé, ¿no? Un robo o un asesinato para entrar a una pandilla, entonces lo hago porque quiero alcanzar este honor, ¿no? Este aprecio de mis semejantes, que es en este caso más valioso que el aprecio de Dios, ¿no? Que el amor de Dios. Entonces es un engaño finalmente, ¿no? Hay una riqueza que se ofrece, ¿no? Y hay un costo por medio del pecado que hay que pagar para poder alcanzar este honor o esta forma de riqueza. Y la tercera, que es la soberbia. Esa soberbia que se puede entender en dos medidas, ¿no? Este sentido de haber alcanzado ya el lugar propio de quien tiene riqueza y quien tiene honor, ¿no? Entonces comienzo a sentir que soy más que los demás son cosas útiles, ¿no? Que puedo utilizar, que, que puedo mover a mi gusto, que puedo utilizar a mi gusto, y cuando quiero que esté ahí lo uso, y cuando quiero no. Y entonces todas las personas también son parte de mis riquezas, o la soberbia de pensar que no me puedo equivocar y por lo tanto yo siempre tengo razón, y así diferentes formas de soberbia que me van nublando la visión y me van pues encadenando más a estos pecados, ¿no? Y pues dice San Ignacio, propone de que de estos tres pecados, ¿no? Vienen todos los demás vicios, ¿no? Entonces, si siento envidia, en el fondo es porque tengo apego a las riquezas. Si siento ira, es porque tengo apego a alguna realidad, ¿no? que perdiéndola me genera ira. Y así pues podríamos ir analizando todas las realidades en base a estos tres puntos, ¿no? Podremos con esos tres puntos analizar los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales. Entonces, recordar cómo de estos tres escalones vienen todos los demás vicios, ¿no? Y también preguntarnos, ¿no? A qué, igual, ¿no? Como decíamos en el punto anterior, ¿no? ¿A qué realidades estoy encadenado? ¿A qué realidades estoy apegado? ¿Al aprecio de la gente? ¿A las riquezas físicas? ¿A tener siempre la razón? Y así, ¿no? O sea, ver cuál es mi dinámica de pecado, cuál es estos susurros del demonio que han entrado en mí y me han llevado a creer que esto es lo más importante. Porque si yo creo que esto es lo más importante, entonces estoy eligiendo en estas cosas la bandera de Lucifer, ¿no? Y entender de que pues no puedo elegir para unas cosas la bandera de Lucifer y para otras cosas la bandera de Cristo, ¿no? Como esto es incompatible, en el fondo termino eligiendo uno u otro, porque no puedo permanecer con un pie en ambos bandos, porque quien sirve a Lucifer está en contra de Cristo y quien sirve a Cristo está en contra de Lucifer. Luego está la bandera de Cristo. Entonces, igual, ¿no? Tenemos esta misma dinámica en la que, en primer lugar, consideramos como Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso, ¿no? Entonces, primero ver pues, como Cristo, siendo parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Siendo Dios, eh, demuestra esto que es propio de la hermosura de Dios, ¿no? O sea, de todo lo que es de Dios que es bueno. Entonces, este Señor, ¿no? Cristo nuestro Señor, se aparece pues en este lugar, ¿no? Con gran hermosura, con gran galantería, lleno de gracia, ¿no? Y humilde, ¿no? O sea, con actitudes virtuosas, propias pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Considerar pues ahí como el Señor de todo el mundo escoge a tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas, ¿no? Entonces es interesante también como aquí San Ignacio ya no habla de repente de ángeles, ¿no? Que de hecho también, ¿no? Nos acompañan los ángeles en esta misión, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que nos acompaña en esta empresa, ¿no? En esta misión a la cual nos envía Cristo. Pero de manera particular aquí San Ignacio habla sobre las personas, ¿no?
Y estas personas, ¿no? Que son apóstoles, discípulos, ¿no? Que siendo apóstoles, pues luego se transforman en obispos, en el papa, que siendo discípulos se transforman en los bautizados, ¿no? Aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que abrazan la fe, aquellos que en primer lugar se bautizan, ¿no? Luego siguen creciendo en su vida sacramental, eh, viven en comunión con la iglesia, comulgan, van a la Santa Misa, se confirman en la fe, ¿no? Puede ser que después también asuman un rol dentro del servicio en la iglesia, en el sacerdocio, el matrimonio, en alguna vida de celibato, en alguna vida de religiosos y así sucesivamente, ¿no? Entonces somos todos estos miembros de la iglesia, sobre todo, ¿no? Que hemos querido abrazar la bandera de Cristo y que somos enviados a todo el mundo, ¿no? Para esparcir la sagrada doctrina, o para colaborar con este esparcimiento de la doctrina, tanto en cuanto a fe y formación, como en cuanto a la vivencia y la caridad, ¿no? El mandamiento del amor. Y por todos los estados, ¿no? Por todos los lugares, por todos los estados de personas, ¿no? Entonces es una doctrina que debe llegar a todos, ¿no? O sea, matrimonios, sacerdotes, célibes, religiosos, etc. Y a todas las condiciones de personas, entonces sin distinción alguna, ¿no? A todos, ¿no? Así como el demonio llega a todos, quiere llegar a todos, tienta a todos, también Cristo desea llegar a todos, ¿no? Entonces nosotros que somos pues este pueblo que Cristo envía, también hemos de llegar a todos, ¿no? A todas las clases de personas, en todos los sentidos, ¿no? O sea, a los más ricos, a los más pobres, a los de clase media, a los que tienen diferentes, no sé, preferencias en cuanto a lo que comen, a los que tienen incluso diferentes realidades afectivas, ¿no? Que implica pues probablemente también la evangelización o la búsqueda de evangelizar y de vivir el mandamiento del amor también, frente a heterosexuales, homosexuales, frente a gente que incluso de repente ya yendo a extremos más serios, ¿no? O sea, la necesidad de evangelizar pues, a asesinos, a aquellos que están dispuestos a robar, a condenar, a esclavizar, a gente que comete crímenes de guerra, porque es necesario también salvar sus almas. Em, y así, bueno, a todas las condiciones de personas, ¿no? Y llegamos a este tercer punto, en el cual pues consideramos el sermón de Cristo nuestro Señor, que hace a todos sus siervos y amigos, ¿no? Que a tal jornada envía, ¿no? Que a todos estos hombres a los cuales envía esta misión, les da este sermón encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos. ¿No? O sea, que encomendarles que ayuden a traer a tantas almas, que salven a tantas almas como puedan. Primero, ¿no? Atraerlos en suma pobreza espiritual y si su divina majestad fuere servida, ¿no? Si Dios desease esto y los quisiese elegir, también, ¿no? O no menos, en pobreza actual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas cosas se sigue la humildad, de manera que sean también así tres escalones. La pobreza contra la riqueza, el oprobio o menosprecio contra el honor mundano, y el tercero, la humildad contra la soberbia, y de estos tres escalones prosigan todas las demás virtudes, ¿no? Entonces aquí también nos deja claro, ¿no? Una forma de aproximarnos al camino de la virtud, San Ignacio. En primer lugar, ¿no? Ya hablábamos de que la riqueza es la primera forma en la cual el demonio busca tentar el corazón del ser humano, ¿no? Alguna forma de riqueza, ¿no? Alguna forma de bien. Entonces, la primera respuesta propia del cristiano, del seguidor de Cristo frente a la riqueza, es la pobreza, ¿no? La pobreza, en primer lugar, espiritual, ¿no? Que implica pues una adherencia a Cristo, una adherencia a la iglesia, a lo que Cristo ha enseñado a través de la iglesia, em, una pobreza espiritual que nos hace necesitados de Dios, ¿no? Necesitados de los sacramentos, de la misa, de la oración, de la formación, eh,
necesitados también de la forma de vida propia de la iglesia, ¿no? Que es el mandamiento del amor y los mandamientos en general. Entonces, esta obediencia que es propia de quien es también, pues, espiritualmente pobre, ¿no? Quien se hace pobre para asumir la misión que Cristo le da. Y eso, pues, nos desapega de la riqueza, ¿no? Porque no estamos eligiendo ya el bien que nosotros buscamos, nada más, sino además, ¿no? Aquel bien que Dios quiere para nosotros. Entonces, todo lo elegimos, ¿no? Idealmente, bajo la promesa de la pobreza espiritual, ¿no? Tanto es así que nos deseamos también, ¿no? Y este es el deseo que debemos crear en nuestros corazones, que es complejo, pero que conviene verdaderamente tratar de crearlo, porque quien solo elige la pobreza espiritual no puede, o sea, en el fondo no termina de elegirla realmente. No hay que elegir la pobreza espiritual y actual para vivir bien la pobreza espiritual. Entonces, eh, ¿no? Desear, ¿no? Si es que Dios nos quisiese elegir, en la pobreza actual también, ¿no? En una pobreza, digamos, temporal, real, que implique pues también no tener muchas riquezas, no tener muchos bienes, no tener mucho poder, ¿no? Y en este no tener muchas cosas, tener más de Dios, ¿no? O tener más a Dios, ¿no? Porque esta riqueza que es Dios es la única riqueza de la cual nunca nos terminamos, digamos, de desapegar, ¿no? Es la única riqueza que se lleva, pues, y que nos lleva también a la vida eterna. Entonces, es la única riqueza que vale la pena, ¿no? Y aquí hablamos de Dios en sí mismo, ¿no? O sea, no necesariamente tampoco de los consuelos de Dios, porque los consuelos de Dios también son una riqueza temporal, ¿no? Que es propia, digamos, de la vida, y que ya lo viviremos de otra forma en el cielo. Es más bien esta adherencia a Dios sin importar la pobreza que vivamos o la falta de riqueza, ¿no? Entonces así, también con un corazón dispuesto a asumir total pobreza espiritual y actual, dejaremos que Dios nos elija finalmente en una pobreza espiritual y también actual en la medida en la que Él lo desee, ¿no? Y así pues viviremos una vida con más o menos bienes, de acuerdo a lo que Dios quiera, ¿no? Y también pues teniendo un corazón generoso, ¿no? O sea, compartido, compartiendo nuestros bienes actuales con quienes los necesitan, entregando pues, ¿no? Viviendo estas actitudes propias de los actos de misericordia, ¿no? Entonces dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, dando refugio al que no tiene hogar, em, visitando a los aprisionados, dando sepultura a los muertos. Entonces, esta dinámica en la cual también tenemos una generosidad física, ¿no? Una generosidad actual que implica la necesidad de asumir una pobreza actual, ¿no? Entonces, esta primera dinámica, ¿no? En la pobreza. La segunda dinámica en la elección del oprobio o menosprecio frente al honor mundano, ¿no? Y así tenemos esta renuncia también, ¿no? Entonces no nos apegamos ya a ser apreciados por los seres humanos, a ser congraciados, a que me digan, oye, muy bien, qué bonito que hiciste esto, bien hecho, aplausos, ¿no? Diferentes formas de honor, sino más bien asumir, ¿no? Este oprobio, este menosprecio, esta falta de agradecimiento de los seres humanos em, en esta segunda dinámica, ¿no? Entonces, servir, esto implica pues servir sin esperar nada a cambio. Entonces, ya no sirvo para alcanzar honor, sino más bien sirvo por amor. Y ahí también vivo esta pobreza espiritual, ¿no? Sirvo por amor, me entrego por amor, y en el amor y en el servicio a Dios está mi verdadero tesoro, mi verdadera riqueza, y ya no pues en ser pagado con honores mundanos, ¿no? Con el honor del mundo, con el honor de la palabra del ser humano. Ese es el segundo punto que es necesario elegir.
Em, de hecho, es complejo elegir ambos puntos, ¿no? Y el tercero, pues, de la humildad también. Em, pero hay necesidad explícita de elegirlos, ¿no? O sea, no es una opción no elegirlos, ¿no? De repente existe la opción, entre comillas, de no elegirlos totalmente, ¿no? De graduarnos, de poco a poco ir eligiéndolos cada vez más. Pero no existe la posibilidad de no elegir la pobreza. Porque si eligiésemos la riqueza siempre, en el fondo estaríamos dispuestos a pecar mortalmente digamos, a escalar sin importar la moral, ¿no? Sin importar tener que pisotear a alguien para alcanzar nuestra riqueza a costa de los demás. Y eso pues va en contra de la pobreza espiritual y actual, ¿no? Lo mismo en esta vida de menosprecio, ¿no? O sea, si estoy dispuesto para ganarme el honor del mundo, de cometer pecado mortal, de cometer pecado venial, para ganarme el honor del mundo, también, ¿no? O sea, termino perdiendo el cielo y más bien accediendo al infierno o accediendo al purgatorio. Entonces, hay necesidad, pues, de vivir cuando menos lo mínimo, que es la renuncia al pecado mortal, y también tratar de vivir aquello que es propio de la renuncia del pecado venial, deliberado. Y pues aún más, ¿no? Quien quiera vivir en generosidad verdadera, asemejarse de forma perfecta, ¿no? En la perfección evangélica, que es el segundo estado al cual estamos llamados, a la santidad. Implicará pues elegir también este oprobio, este menosprecio, incluso en situaciones que no son justas, incluso en situaciones que, que implicará verdadera virtud, ¿no? Y no solo la renuncia al pecado, sino un corazón humillado, ¿no? Un corazón deseoso de asumir lo que Dios provea. Y el tercer punto, ¿no? La humildad frente a la soberbia. Entonces ya no se trata tanto de mí, sino sobre todo de Dios y del otro, ¿no? Y de aquellos a quienes Dios ama. Entonces me abajo, me hago más pequeño, ¿no? Habiendo asumido esta pobreza espiritual, esta apertura al menosprecio, al oprobio, ya no elijo la riqueza, ya no elijo el honor, ¿no? Y tampoco elijo la soberbia, entonces vivo una vida pues más pequeña, más humilde. em, y aquí entender pues de que, claro, la humildad de repente no implica, no sé, no fundar una empresa grande o no fundar un apostolado grande, ¿no? No es esto la humildad, ¿no? Sino más bien la vivencia en la verdad y hacerme pequeño, ¿no? Saberme débil, saberme pecador, saber cómo mi pecado también daña a Cristo, daña a Dios, daña a la iglesia, daña al otro, me daña a mí mismo. Y en esta humildad elegir la obediencia a Dios, sobre todo, ¿no? Y dependiendo del estado de vida que tengamos, pues también la obediencia a nuestros superiores, etc., ¿no? Es esta elección de Cristo, sobre todo. Y este deseo también, pues, de asemejarnos, ¿no? Porque de aquí, de este discernimiento de la bandera de Cristo, también proviene esta elección de la mayor gloria de Dios, ¿no? Y de elegir, pues, o en todo caso, ¿no? Habiendo elegido, eh, digamos, la pobreza espiritual con la pobreza actual, más allá de que Dios nos la dé o no, querer acceder, pues, a aquellas formas de vida, aquellos estados de vida que impliquen asemejarse más a Cristo, ¿no? Tener apertura y generosidad para querer asumirlos, ¿no? Y ya Dios, pues, dispondrá si es que Él quiere elegirnos, ¿no? De regreso para hacer, pues, para asumir de repente una forma más semejante a su vida en el sacerdocio, o una forma más semejante a su vida en la vida religiosa, que vive además, ¿no? Los votos de perfección evangélica en la castidad, pobreza y obediencia. O otra forma, ¿no? Que yendo así de mayor en menor grado, ¿no? Sacerdocios, religiosos, una vida de celibato, que también asume el celibato de Cristo, ¿no? Anticipando a la vida temporal las realidades propias de la vida del cielo, en donde ya no estaremos casados, ¿no? Ya no viviremos en matrimonio. Eh,
o no, en otro lugar, pues en la vida matrimonial, para ser pues nosotros como este Cristo que se entrega por la iglesia, ¿no? Por el otro, por el esposo, por la esposa, ¿no? Y vivir en esta dinámica la perfección evangélica. Entonces Dios dispondrá, pero tener esta apertura, ¿no? Para elegir la bandera de Cristo y elegirla de la forma más perfecta, ¿no? Entonces, de estas tres virtudes también dice San Ignacio que provienen todas las demás virtudes, ¿no? Así como de las otras tres vicios provienen los demás vicios, de esas tres virtudes provienen todas las demás virtudes. Y cierra ya San Ignacio toda esta parte de la bandera de Cristo proponiéndonos que conversemos, ¿no? De hecho propone tres momentos, ¿no? Que yo he resumido en uno solo, pero que de hecho, bueno, quien desee puede vivirlo de manera separada, ¿no? Un primer momento en una conversación con Santa María, otro segundo momento con Dios Hijo y otro tercer momento con Dios Padre. Pidiéndoles pues que nos alcancen la gracia de ser recibidos bajo la bandera de Cristo y de la forma más perfecta posible, además, ¿no? Entonces, primero en suma pobreza espiritual y si no Dios en su divina majestad lo desease y me quisiese elegir y recibir, no menos en pobreza actual, ¿no? Entonces, que Dios me elija y me ayude, me otorgue la gracia para vivir en pobreza espiritual y además en pobreza actual, ¿no? Y ya que Él disponga si desea para mí esta pobreza actual o no. En segundo punto, ¿no? En pasar oprobios e injurias, por más en ellas imitarle, entonces ¿no? Ser doloroso con Cristo doloroso, crucificado con Cristo crucificado, humillado con Cristo humillado. Asumir en mi carne el dolor de Cristo, ¿no? Que también es propio del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y también pues porque finalmente da fruto en esta lucha contra el honor vano, ¿no? Eh, ¿No? Sobre este punto, menciona San Ignacio, ¿no? Pedir, pues, de que para vivir estos oprobios e injurias, ¿no? Que yo pueda pasar por estas realidades sin que esto implique el pecado de otras personas, ¿no? Porque no estamos deseando el pecado de otros, ¿no? Estamos más bien deseando, pues, que nosotros vivamos estos oprobios, estas injurias, sin pecado de otros, ¿no? Esto podría darse, pues, por accidentes, por ejemplo, también, ¿no? O por realidades que están de repente fuera del control de otros o dentro de un control limitado, ¿no? Como, por ejemplo, em, no sé, ¿no? La pérdida de repente de un bien mío, como un carro o una casa, ¿no? Pero a causa de un accidente que no es de causa humana, entonces no hay a quien culpar. Eso implica pues una injuria, un oprobio, un dolor, ¿no? La pérdida de un trabajo o la pérdida de otros bienes, ¿no? Que implican esta especie de pérdida de honor y de humillación porque nos hace más débiles, ¿no? Nos hace más desnudos y eso pues no nos gana honores frente a los demás, ¿no? Sino más bien como una especie de pena y misericordia, ¿no? No nos hace más poderosos ni nos enaltece, sino nos abaja. Entonces, sin pecado de ninguna otra persona, ni sin ninguna displacencia de la divina majestad o de los divinos deseos de nuestro Señor, ¿no? O sea, ningún tipo de oprobio o injuria que implique, pues, como que poner en una situación incómoda también a Dios, ¿no? O sea, que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y así, pues, que nos dé los oprobios e injurias en la justa medida en la que Dios quiera y necesite de nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que pedimos, ¿no? Lo que buscamos pedir por medio de esta meditación. Y pues terminamos con un Ave María, un alma de Cristo y un Padre Nuestro, ¿no? San Ignacio nos propone esto. Entonces, llevando sobre todo esta dinámica de querer elegir la bandera de Cristo. Y eligiendo la bandera de Cristo, saber que elegimos en el fondo estas dinámicas, ¿no? De pobreza espiritual y actual, de oprobios e injurias y de humildad. Que la elección de la bandera de Cristo, como decíamos también en el llamamiento del Rey Eterno, tiene un costo, pero también tiene un premio, que es el cielo, ¿no?
y que también forma parte de este premio la posibilidad de participar del combate del lado de Cristo en contra del demonio. Y esto pues implica la salvación de las almas, ¿no? Entonces, bueno, en general aquí pues queda mucho material para de alguna forma meditar, ¿no? Debe haber algunas realidades específicas que nos hayan tocado más que otras, entonces tratar de darnos un espacio para poder pensar, meditar sobre estas realidades, ¿no? Y bueno, nos quedamos hasta aquí. El día de mañana seguiremos, si no me equivoco, con el tema de que San Ignacio describe como los tres binarios, ¿no? Que nos seguirán ayudando a profundizar sobre el tema de la bandera de Cristo, esta continuidad respecto al llamamiento del Rey Eterno, y así, etcétera. Nada, cuídense mucho, espero que les haya gustado el tema. Un cálido abrazo.